Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, In Domine. illo tempore dixis Iesus, discipulae suis eran signas in sole et luna et stelles, et in terris presura gentium, pre confusione sonitus maris et fluctum, argentibus minibus pre timore expectationesque, supervenint universo orbi. Nam virtutes celorum movebuntur, et tum videum filium hominis venientem, in nubes potestate, magna et majestate, is autem fieri incipientibus respicite et elevate capita vestra, coniera propinqua redentio vestra, et dixis iris similitudinem, videte ficulniam et omnes arboris, cum productum iam ex se fluctum scitis quoniam, prope estas, itat vos cum fidelitis ec fieris citotis, quoniam prope est regnum Dei. Amen, dico vobis quia non preteribit generatio, ec done omnia fiat, celum et terra transibum, verba autem mea non transibum. Laus tibi, Christe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con toda la Iglesia Católica hemos comenzado el año, el día de hoy, ya que la Iglesia comienza el año distinto que el año civil. Y ese comenzar el año de la Iglesia lo comienza con la preparación a la Navidad del Señor, a festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, con un tiempo que se llama Adviento, que significa advenimiento, venida, en donde nos hace meditar, en primer lugar, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad, cuando Él venga a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin, como rezamos en el credo. Se nos invita a meditar, reflexionar en las postrimerías del alma, meditar en la escatología, en las realidades últimas, la muerte, el juicio inmediatamente después de la muerte, el juicio particular, el juicio universal, como recién decíamos, el infierno que tocará a aquellos que mueran separados de Jesucristo por el pecado, porque no han querido el perdón de los pecados, han rechazado la sangre de Cristo, el cielo, la vida eterna, donde está ya la iglesia triunfante, los santos, gozando de la presencia de Dios, gozando de su vista y queriendo que sus almas se unan a sus cuerpos, para que también gozar de cuerpo y alma de esa presencia del Señor. El purgatorio, el lugar donde van las almas que han muerto en gracia de Dios, que están salvas, pero que tienen que purificarse porque no han satisfecho totalmente por sus pecados en esta vida, no han hecho toda la penitencia que tenían que hacer y toda la oración que tenían que hacer. Esas realidades últimas a nosotros nos tienen que hacer tomar conciencia de la importancia del tiempo. Decíamos que comenzábamos el año. El tiempo tiene años, tiene siglos, meses, días, horas, minutos, segundos, milésimas de segundo. El tiempo ha sido hecho para nosotros, los hombres. El tiempo es la medida del movimiento, porque somos imperfectos, porque se nos dirigimos a. El tiempo se nos ha concedido. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, que es el tiempo sino como un minuto entre dos eternidades. Pero lo que nosotros hacemos aquí en el tiempo, las decisiones que tomamos, tienen eco de eternidad. Un eco de eternidad de gloria, de salvación, o un eco de eternidad de condenación. Depende de lo que nosotros elijamos. Y para que tengamos la posibilidad de la salvación, para la posibilidad de entrar al reino de Cristo, es que Cristo bajó a la tierra y se hizo hombre. Dios se hizo hombre, el Emmanuel, el Dios con nosotros, y obró una redención perfectísima.
Esa redención, esa salvación perfectísima la obró en una amarga pasión voluntaria y muriendo en la cruz voluntariamente. Cristo, en su amarga pasión y muerte en cruz, está obrando la redención, la salvación. Y uno podría decir que tiene que ver esto con la preparación a la Navidad. Tiene mucho que ver. ¿Por qué Cristo va a nacer en Belén? Va a nacer para morir en la cruz. ¿Por qué Cristo va a querer entrar en el seno materno y estar 9 meses enclaustrado en el seno purísimo de la Virgen, tomando carne y sangre por obra y gracia del Espíritu Santo? Para morir en la cruz. ¿Por qué Cristo pasó 30 años de vida oculta trabajando en Nazaret? Para morir en la cruz. ¿Por qué Cristo predicó por 3 años el reino de los cielos? Predicó la doctrina celeste, predicó la salvación. Para morir en la cruz. Porque Cristo quería ser nuestro Salvador. ¿Y cuál fue el primer fruto que dio con esta muerte en cruz, mostrando su triunfo? Resucitando para nunca más morir. Y prometiéndonos esa resurrección a nosotros, tanto nuestra alma como nuestro cuerpo, si morimos en gracia de Dios, si salimos de este mundo unidos a Jesucristo. Por eso es que la lectura de hoy, la epístola de hoy del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 13, versículos 11 al 14, termina diciendo: revestíos más bien del Señor Jesucristo. ¿Qué significa ese revestirse? Es una palabra más profunda que el simplemente ponerse como una ropa. Significa aquello que nos dice la parábola de la vid y los sarmientos. ¿Qué es lo que nos enseñaba Cristo en San Juan capítulo 15, cuando hacía la parábola de la vid y los sarmientos? Decía: yo soy la vid, yo soy la cepa, vosotros sois los sarmientos. Mi Padre es el viñador. Quien no produce fruto será cortado y echado al fuego. Quien produce fruto, mi Padre lo poda para que produzca más. Si nosotros estamos unidos a Jesucristo, injertados en Jesucristo, somos parte de Jesucristo ya por el bautismo, vamos a ser salvos. Pero tenemos que ser sarmientos que tienen la savia de Cristo. ¿Cuál es la savia de Cristo? ¿Cuál es la vida de Cristo? La vida de la gracia. Por eso es que se nos pide que nos revistamos del Señor Jesucristo, es decir, que tengamos la vida de la gracia en nosotros, que tengamos la vida de Jesucristo en el alma, esa vida que Él nos ha conseguido muriendo en la cruz por nosotros. Pero también meditábamos en estas realidades últimas que son tan importantes para nosotros salir de este mundo en gracia de Dios, con la savia de Jesucristo en nosotros, revestidos de Jesucristo. Y se nos presentaba lo que va a pasar antes de que Cristo venga en gloria y majestad a juzgar, antes de su segunda venida. Y ya lo veíamos en el Evangelio del domingo anterior, cuando terminábamos los domingos después de Pentecostés, en San Mateo capítulo 24. Hablaba el profeta Daniel, citado por Jesucristo, de un misterio muy grande: la abominación desoladora, la abominación de la desolación en el templo de Dios. Y veíamos cómo San Jerónimo explicaba esta realidad a los sacerdotes en Maitines, que leíamos, diciendo que esa abominación desoladora era una doctrina, un dogma perverso, malo, que se instalaba en la iglesia de Dios. Y cuando viéramos eso no lo teníamos que seguir, teníamos que huir. Y veíamos cómo eso significaba principalmente el modernismo que hoy estamos viviendo, que es el conjunto de todas las herejías. Y frente a esa realidad, ¿qué teníamos que hacer? Abrazar la verdad, abrazar el dogma católico, abrazar las enseñanzas de la Iglesia Católica, que es la doctrina de Jesucristo, no renunciar a ella, porque esa doctrina es doctrina de salvación, pero que también teníamos que tener una fe viva, no solo creer, sino vivir conforme a esa fe, dejar que el amor de Dios fluya en nosotros, y esa fe unida o animada por la caridad es la fe viva. Pero vemos también en el Evangelio de hoy que se describen ciertos acontecimientos que pasarán antes de la segunda venida de Jesucristo. La gente habla del fin del mundo. El cristiano habla más bien de la transformación del mundo, porque Cristo no va a aniquilar al mundo, no lo va a hacer desaparecer, lo va a transformar, lo va a sacar de la influencia de Satanás, lo va a sacar de la influencia de este príncipe de este mundo que ha tenido poder sobre nosotros por la caída de Adán y Eva.
pero va a ser vencido. Aquel que tiene poder sobre esta tierra a causa del pecado, va a ser vencido el príncipe de este mundo, va a ser vencido el siglo malo que habla la carta a los Gálatas, va a ser separada el trigo de la cizaña que hasta ahora están creciendo juntos, como nos decía la parábola de Cristo, porque Cristo estaba esperando con paciencia que varios que eran cizaña se convirtieran en trigo por el arrepentimiento, por el perdón de los pecados, por el cambio de vida. Que dicho sea de paso, ¿cuántos nosotros por ahí hemos sido también cizaña? Aquel que vive en pecado mortal es cizaña, y si muere en pecado mortal no será llevado al cielo. Por eso Cristo está esperando pacientemente que confieses tu pecado, que te arrepientas, que cambies, que dejes que esta redención de Cristo entre en ti. Y si ya estás en gracia de Dios, que perseveres, agarrado de Jesucristo. Pero ¿qué signos se nos dan antes de esta transformación? Antes de la venida de Cristo en gloria y majestad. Aparte de la abominación desoladora, de esa doctrina perversa, aparte de la gran apostasía que hoy estamos viviendo, del rechazo de la fe, de la traición de la fe católica por parte de los que creen, de las herejías reinantes de hoy, vemos que se dicen muchos acontecimientos que pasarán de manera extraordinaria, refiriéndose a diferentes elementos de este mundo: el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el mar, como todos rebelados contra el hombre que ha pecado. Por eso el apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos del 18 al 25, nos recuerda justamente esta verdad tan grande, cuando habla justamente de todo esto, porque el apóstol va a reflexionar sobre esta realidad y va a comparar esta realidad a lo que ya el Señor había comparado en el Evangelio, a dolores de parto. Así le llama nuestro Señor Jesucristo, dolores de parto, en San Juan capítulo 16, versículo 21. Cuando la mujer está para dar a luz, llena de aflicción, porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz el niño, ya no se acuerda de las angustias, por la alegría de que un niño ha nacido al mundo. Esos dolores de parto, que los vamos a ver como castigo del pecado en Adán y Eva. En Génesis capítulo 3 le dirá a Eva: parirás los hijos con dolor. Y todo eso que es signo de pecado, que es signo de castigo en Jesucristo, que sufre dolores de parto al sufrir en la cruz y morir en ella voluntariamente, por amor, santifica los dolores de parto, santifica los dolores que tenemos que pasar. Y ahora aquellos dolores que tenemos que pasar son dolores esperanzadores, porque tienen dentro de sí la vida eterna, por estar unidos a la gracia y al amor de Dios. Por eso en el Evangelio, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 18 al 25, es titulado por Monseñor Stravinger: la gran esperanza del cristiano y de toda la creación. Nosotros tenemos que tener esperanza, que significa confianza, que mediante la gracia y las buenas obras podremos alcanzar el cielo, la vida eterna, salvarnos, y que se cumplirán las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo no falla en sus palabras. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, mis palabras no fallan, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Lo mismo decía el domingo pasado: Cristo es fiel, fiel hasta la muerte y muerte de cruz, y fue exaltado y se le dio un nombre sobre todo nombre. Ante el nombre de Jesús se doble el cielo, la tierra y los abismos y los infiernos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre, nos dice la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Pero veamos lo que nos dice hoy el apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, en esto que estamos meditando hoy en la epístola, aparte de la epístola. ¿Qué dice en Romanos capítulo 8, versículos 18 al 25? Estimo pues que estos padecimientos, estos sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. La creación está aguardando con ardiente anhelo esa manifestación de los hijos de Dios, pues la creación está sometida a la vanidad. No es de grado, sino por la voluntad de aquel que la sometió, pero con esperanza.
porque también la creación misma será libertada de la servidumbre de la corrupción, para participar de la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y continúa diciendo en el versículo 22, Romanos 8, sabemos en efecto que ahora la creación entera gime a una, y aún está en dolores de parto. Otra vez vuelven a aparecer esos dolores de parto. Y no solo ella, sino asimismo nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos en nuestro interior, aguardando la filiación, es decir, a los hijos de Dios en Cristo, la redención, la salvación de nuestro cuerpo, porque en la esperanza hemos sido salvados, mas la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿cómo lo puede esperar? Así pues, esperamos lo que no vemos y esperamos en paciencia. Esto es lo que nos dice el apóstol San Pablo, el mismo que nos está hablando en la epístola de hoy, para que meditemos y reflexionemos y veamos que esos dolores de parto, esos sufrimientos, las cosas que estamos padeciendo, tanto en particular como iglesia, Jesucristo los transforma en premio de vida eterna. La iglesia también es una madre que sufre dolores de parto en este mundo, la iglesia militante. Hoy la iglesia ha sido humillada, ha sido eclipsada, hoy la iglesia ha sido como violada, hoy la iglesia es perseguida, y otrora lo que era cristiano, lo que era católico, ahora es rechazado. Y lo que es malo, y lo que es perverso, y la herejía, la falsa doctrina, es aceptada como si fuera católica. Hay una usurpadora, un cristianismo falso, un catolicismo falso, el modernismo, que trata de imponerse y de llevar a las almas a la perdición. Y frente a esa realidad, nosotros tenemos que permanecer firmes. Es cierto que lo que lee el Evangelio va a pasar, y van a pasar estas cosas físicas, pero estas cosas físicas también representan realidades espirituales que van a pasar. Cuando nos habla acá de la angustia de las gentes en la tierra, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad, ¿qué es lo que es? Aparte de poder pasar eso físicamente. El mar representa en la Biblia todo lo que son los problemas, dificultades, tentaciones, cruces, sufrimientos, que van a ser terribles en los últimos tiempos, especialmente por la persecución a aquellos que quieran ser fieles a la doctrina católica. Frente a esa realidad que vemos, hoy la Iglesia nos hace meditar a nosotros, los sacerdotes y a los religiosos que están obligados a rezar el oficio divino, nos hace meditar en maitines al profeta Isaías, que Santo Tomás de Aquino le llamaba el quinto evangelio, por tantas profecías que tiene de la primera venida del Señor en carne, humilde en Belén y estando en el seno materno, y el de la segunda venida del Señor en gloria y majestad. Y al comenzar el profeta Isaías, que hoy van a leer los sacerdotes en maitines, en el capítulo 1, versículos del 1 al 9, va a decir algo muy misterioso, que se aplica al antiguo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pero también se aplica al nuevo pueblo de Dios, que es el cuerpo místico de Cristo, nosotros los bautizados. Ay de la nación pecadora, del pueblo cargado de iniquidades, de la raza malvada, de los hijos perversos. Han abandonado al Señor, han blasfemado, insultado el Santo de Israel, le han vuelto las espaldas. Esto se cumplió cuando los judíos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Cuando le dieron las espaldas, no lo aceptaron como Mesías, no aceptaron que las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en él, y lo rechazaron y lo crucificaron. Pero con eso se valió Cristo para hacer la redención. Pero esto también pasa hoy. Esto también se dirige a aquellos que otrora eran cristianos, eran católicos y han rechazado a Jesucristo por este mundo y le han vuelto las espaldas y se han convertido en hijos perversos, que abrazan doctrinas perversas, que abrazan la herejía, que abrazan los rechazos contra la fe, en orden de condenación, porque
rechazan a Jesucristo y se convierten como en anticristos. Y esto es terrible. Y sigue diciendo el profeta Isaías: vuestra tierra está desierta, incendiada, vuestras ciudades y vuestra vista devorada. Los extranjeros toman vuestras posesiones, a manera de enemigo la devastan. Y la hija de Sión quedará como cabaña de una viña, como choza de un melonar, como una ciudad tomada por asalto. Si el Señor de los ejércitos no hubiese conservado algunos de nuestros linajes. Un pequeño resto, el famoso resto que siempre nuestro Señor se reservaba en el pueblo de Israel. La mayoría del pueblo de Israel se separaba de Dios y siempre quedaba un grupo de personas pequeñito que seguía siendo fiel a la ley de Dios. Hoy pasa lo mismo. La mayoría de los católicos han apostatado de la fe, se han alejado de la verdadera iglesia de Cristo, han creado una iglesia falsa, la iglesia del Vaticano II, la iglesia del Sínodo, la iglesia que dice que todas las religiones son iguales, que son diferentes caminos que llevan a lo mismo. Esa iglesia nosotros no seguimos, porque no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la pequeña Grey, la cual sigue siendo una, santa, católica y apostólica, romana. Los verdaderos cristianos, con sus defectos y sus pecados, porque seguimos en este mundo, pero también sabiendo que tenemos que estar unidos con la verdadera doctrina. Por eso, queridos hermanos, frente a esta realidad, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que desesperar. Tenemos que hacer lo que dice el Evangelio de hoy en San Lucas, capítulo 21, versículos 25 al 33. ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy? Cuando empiece a suceder estas cosas, levantad y alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Estos dolores de parto de lo que está pasando, de la gran apostasía, del rechazo de la mayoría de los católicos a la fe verdadera, de la gran iniquidad que crece hoy en el mundo, de las cosas que están sucediendo, que se ataca hasta la misma ley natural, en donde hoy hay que aclarar lo que es un hombre y una mujer porque ni siquiera se sabe eso. Lo más básico es atacado, la familia destruida, cosas que son básicas para que el ser humano sobreviva, hoy son puestas en tela de juicio. Pero también tienen que pasar algunas otras cosas, como lo hemos recordado, como la construcción del templo de Jerusalén, como la venida del anticristo, como la conversión de los judíos en masa. Son signos de los últimos tiempos, signos que vendrán antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que tenemos que estar atentos y creer. Pero también, queridos hermanos, tenemos presente algo que nos dice el Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 4, y que se recuerda también en la misa de difuntos, en una de las misas de difuntos. El mismo Dios estará con ellos, Él enjugará las lágrimas de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni duelo, ni gemido, ni dolor, porque todas estas cosas han pasado. Creemos que Jesucristo está por arriba del dolor, por arriba del sufrimiento, por arriba de las tentaciones, por arriba del pecado, por arriba de cualquier cosa que podamos pasar, y que Él nos va a sacar de esto. Pero tenemos que creer. Por eso las tres virtudes importantes para un cristiano, para salvarse, son la fe, la esperanza y la caridad. Pero esas virtudes se van a dar en mucha paciencia. La paciencia, cuando tiene que ser prolongada, es el fruto del Espíritu Santo, de la longanimidad, que hoy tenemos que pedir de manera especial. Señor, hazme longánime, dame paciencia para los sufrimientos prolongados, para no perder de vista la vida eterna, para que los dolores de parto no me desesperen y no me hagan olvidar del fruto de ese dolor de parto. La Virgen no pasó dolores de parto con Cristo, porque fue virgen antes, durante y después del parto, pero sí pasó terribles dolores de parto al pie de la cruz. Ella no fue preservada ese dolor de la cruz, como Cristo no fue preservado el dolor de la cruz, siendo inocente por excelencia, por naturaleza, y la Virgen inocente por gracia. Así lo veíamos el domingo pasado, lo meditábamos. Ese fruto bendito de la Virgen, que es el fruto que es Jesús, es nuestro Salvador,
Recordemos que la palabra Jesús es Dios salva. Dios vino a la tierra para salvarnos. Dios vino a la tierra para morir en la cruz, como decíamos recién. Y Dios vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos en la persona de su Hijo Jesucristo. Porque viene a dar la salvación total. Y lo debemos creer firmemente. Y es por eso que nosotros tenemos que clamar con aquella oración colecta que hoy hemos escuchado. Despierta, Señor, tu potencia, tu poder, y ven, para que con tu protección merezcamos ser libres de los peligros que nos amenazan por nuestros pecados y ser salvos con tu gracia. ¿Cuántos peligros nos amenazan? El pecado mortal es el principal de los peligros que nos amenazan. Porque si alguien muere en pecado mortal sin arrepentirse y sin recibir el perdón de los pecados, se condena, pierde a Dios para siempre. La redención de Cristo se convierte inútil para él, no por sí misma, sino por su rechazo libre. Eso es un peligro. Por eso dice, despierta, Señor, o sea, ven, ayúdame, auxíliame, ayúdame a evitar las ocasiones próximas del pecado. Ayúdame a responder a tu gracia. Porque así como la iglesia hoy es probada y pasa todo esto, también cada uno de los miembros de la iglesia, que somos nosotros, también somos probados. Y tenemos que pasar dificultades, problemas, cruces. Cada uno de nosotros tiene problemas personales dentro de estos problemas que están pasando a nivel iglesia y a nivel mundo. ¿Y cómo los tenemos que enfrentar? Los tenemos que enfrentar creyendo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, creyendo en la vida eterna. Así lo enfrentaban los primeros cristianos, y de ahí sacaron fuerzas para entregar sus vidas, sus bienes y todo con tal de no perder a Jesucristo, porque estaban revestidos de Jesucristo, porque valoraban a Jesucristo. Nadie se sacrifica por lo que no valora. Si tú dices ser creyente de Jesucristo, si tú te dices cristiano y no le das el primer lugar, es mentira. Porque nadie da el primer lugar a algo que no valora. Si para ti la misa no es importante, si para ti la oración no es importante, si para ti las enseñanzas de Jesucristo no rigen tu vida, entonces Cristo no ocupa el primer lugar. Por lo tanto, no estás esperando a Jesucristo. No crees realmente en la segunda venida de Cristo. No crees en la vida eterna. Pensemos, reflexionemos qué estamos haciendo. A veces nos enfrascamos tanto en este mundo que yo no le digo que no cumplan sus obligaciones. Las tienen que hacer. Los santos cumplieron sus obligaciones de manera extraordinaria, pero nunca perdieron la vida eterna. Lo hacían para alcanzar la vida eterna, no simplemente para cumplir cosas y nada más en este mundo. A veces nos enfrascamos solo en este mundo, nos olvidamos del otro mundo. Haz tu trabajo, pero hazlo para ganar la vida eterna. Haz de cumplir con tus obligaciones, pero para la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, tenemos que vivir aquello que dice el introito de hoy. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. ¿Qué significa levantar el alma? Sursum corda, como decimos en el prefacio, levantemos los corazones. ¿Qué significa? Estar en presencia de Dios, no olvidarnos de Dios, no olvidarnos para qué estamos, la finalidad. Fuimos creados por Dios para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida y después gozarlo en la vida eterna. No te olvides de la finalidad por la cual fuiste creado. No te olvides. No te olvides de tu último fin. Y en ti confío. Hoy más que nunca es actual aquella jaculatoria del Sagrado Corazón que Él enseñó, tan sencilla. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Cuando te sientas tentado y cansado de ver tantas inclinaciones al mal, di: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Cuando sientas que tus problemas te ahogan y te cansan y que parece que Dios te ha abandonado, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Cuando sientas que tus ocupaciones te sobrepasan y parece que no las puedes cumplir todas, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Cuando parece que no te queda tiempo para rezar porque tienes que hacer esto y lo otro, no dejes de rezar y di: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Agárrate de Él, porque te está jugando la vida eterna. Por eso es tan actual esta jaculatoria del Señor. Nos recuerda que nos tenemos que revestir de nuestro Señor Jesucristo. Por eso clamamos con el aleluya del gradual que hoy hemos rezado, del Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu Salvador.
o tu salvación. Cristo es la fuente de salvación, Cristo es el Salvador. Ten misericordia porque estamos llenos de miserias. ¿Qué significa misericordia? Acercar el corazón a las miserias. Cristo acerca su corazón a nuestras miserias. Siendo Dios se hace hombre. Siendo divino se hace humano, sin dejar de ser Dios. Toma nuestra carne mortal para padecer, sufrir por nosotros. Y asume nuestros pecados siendo Él que no es pecador. Y sufre como un pecador, siendo que no ha cometido ningún pecado por ti. Me amó y se entregó por mí, como otras veces lo hemos dicho. Por eso es tan actual el mensaje de San Pablo, 1 Corintios capítulo 1, versículos 23-24, que otras veces lo hemos recordado. Yo predico a Cristo y este crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos, pero fuerza para los que aman a Dios. Para eso Cristo va a nacer en Belén, para morir en la cruz, para hacer fuerza para los que aman a Dios. Para eso Cristo estuvo 9 meses en el seno materno, en la Virgen, para morir en la cruz, para hacer fuerza para los que aman a Dios. Cristo es fuerza para ti, es longanimidad, fuerza en los sufrimientos prolongados, tanto cuanto no te sueltes de su mano. Y es por eso que nos volvemos a la Virgen y le decimos: Madre de Dios y Madre nuestra, tú que tienes el fruto bendito de tu vientre, Jesús, haz que no nos soltemos de la mano de Jesús, haz que descansemos en el corazón de Jesús, haz que amemos a Jesús, haz que Jesús rija nuestras vidas, haz que tomemos conciencia que somos parte del cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia. Haz que tomemos conciencia que la iglesia vale la sangre de Cristo. Haz que tomemos conciencia, Madre, que Jesús baja al altar en cada santa misa. Haz que tomemos conciencia, Madre, que Cristo está prisionero de amor en el sagrario. Haz que tomemos conciencia, Madre, que Jesús murió en la cruz para darle nuevo brillo, nuevo lustre, nuevo mérito a aquello que nosotros hacemos y que tendría que ser castigo del pecado. Se convierte en meritorio si lo sufrimos por Jesús. Por eso acudimos a aquella que está embarazada de Jesús. La Virgen, como decíamos en Apocalipsis capítulo 12, aparece embarazada y vestida de sol. Así la vemos en la aparición de Lourdes, embarazada, está encinta, por eso lleva una cinta colgada y está embarazada. En la medalla milagrosa, ¿cómo se aparece la Virgen? Embarazada. En Guadalupe, ¿cómo se aparece? Vestida de sol y embarazada. Porque está recordando el Evangelio de Jesucristo, está recordando las enseñanzas de Jesucristo. La Virgen no se sale de las enseñanzas de Jesucristo. Nos recuerda el Evangelio, nos recuerda la doctrina católica. La Virgen no fue ecuménica. ¿Qué hizo en Guadalupe? Se apareció para que los indios se convirtieran y se hicieran cristianos y se hicieran católicos, no para que siguieran en sus falsas religiones. Queridos hermanos, tomemos conciencia de toda esta realidad. Por eso nos dice el gradual en el Salmo 24: cuantos en ti esperan no quedarán confundidos. No quedaremos confundidos si esperamos en Jesucristo, si esperamos en su gracia, si esperamos en su misericordia. Ven, Señor Jesús, decimos una y otra vez. Así termina el Apocalipsis diciendo: ven, Señor Jesús. El Apocalipsis no es un libro trágico de desesperación. El Apocalipsis nos cuenta el triunfo de Cristo en su segunda venida y los dolores de parto que tenemos que pasar, que tendrán méritos infinitos a nivel particular y a nivel iglesia si perseveramos en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un libro de esperanza, un libro que nos muestra el triunfo de Cristo si perseveramos siguiéndolo. Por eso aparece el Cordero inmolado, degollado, pero vivo, Cristo entregado en la cruz, pero vivo, intercediendo por nosotros ante el Padre, mostrando sus llagas para salvarnos. Por eso, queridos hermanos, nosotros invocamos a Dios con estos sagrados misterios que nos purifican por poderoso poder o virtud y nos hagan llegar más puros, Señor, a ti, que tú eres el principio. Así dice la oración secreta de la misa de hoy. Todas las oraciones de esta misa, todas las oraciones y lecturas de esta misa están indicando la venida del Señor Jesús, están indicando que nosotros tenemos que vivir en orden de eso y que nuestras cosas, nuestros sufrimientos, nuestros partos que tenemos que pasar a causa del pecado se convierten en premio de vida eterna gracias a la muerte de Jesús.
en cruz. Por eso, aquello que sirvió en otroras el detente, que fue entregado en su momento en una aparición a una monjita, que fue entregado para reprimir una peste, también nosotros hoy estamos pasando una peste, la peste del modernismo, la peste de las herejías, de la apostasía, la peste de la confusión, la peste de la falta de fe, la peste de la falta de esperanza y caridad, la peste del ateísmo, la peste del materialismo y de tantas otras pestes de vicios y pecados que nos alejan de Dios. Por eso que tenemos que decir: detente, herejía, el corazón de Jesús está conmigo. Detente, apostasía, el corazón de Jesús está conmigo. Detente, desesperación, el corazón de Jesús está conmigo. Detente, falta de fe, el corazón de Jesús está conmigo. Clamamos e imploramos en la oración poder tener fe, aumento de fe y creer en la vida eterna. ¿Hacemos las cosas de cada día para alcanzar la vida eterna o las hacemos porque no nos queda otra? ¿O nos quedamos simplemente con la mirada puesta acá y nada más? Queridos hermanos, los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la gloria futura, nos decía la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 18. Queridos hermanos, tomemos conciencia de estas realidades y supliquemos e imploremos y creamos aquello que dice la oración de comunión en el Salmo 84, versículo 13. El Señor nos colmará de su benignidad y nuestra tierra dará sus frutos. Dios es la bondad misma y quiere derramar su gracia, su amor sobre nosotros, su perdón. ¿Cuál es el fruto de la tierra? Jesucristo. Porque esa tierra virgen que es nuestra madre dio un fruto bendito por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesucristo, Dios hecho hombre. Creemos en el fruto bendito del vientre de la Virgen que es Jesús. Por eso, Madre Inmaculada, Madre Purísima, que te vamos a festejar y que te festejamos en la Medalla Milagrosa el 27 de noviembre y que el 8 de diciembre te vamos a festejar. Te suplicamos y te imploramos, Madre Inmaculada, que intercedas por nosotros para que el fruto bendito de tu vientre nazca en nuestros corazones. Que podamos celebrar una Navidad, que realmente celebremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos hacer de nuestro corazón una Navidad en donde Cristo venga a nuestra alma para transformarla. Que podamos realmente impregnarnos de la doctrina católica, de la doctrina de Jesucristo, y al leer su palabra, al leer su evangelio, queramos imitar a Jesucristo y esperar su segunda venida. Creamos, oh Madre, que el fruto bendito de tu vientre, que es Jesús, hace que nosotros tengamos fuerza para hacer extraordinariamente bien lo cotidiano de cada día y que tienen valor nuestros sufrimientos de vida eterna. No nos desanimemos de sufrir, no nos cansemos, porque tiene premio de vida eterna. Lo que te parece injusto, lo que te parece cansador, lo que a veces no entiendes, créelo que tiene premio de vida eterna. Muchas veces nos cansamos y nos volvemos a la Virgen y decimos: ruega por nosotros pecadores, porque hemos sido flacos, débiles. Y decimos con la oración poscomunión: recíbanos, Señor, tu misericordia en medio de tu templo, para que preparemos con los debidos honores la solemnidad venidera de nuestra redención. Recíbanos, Señor, tu misericordia. Ten misericordia de nosotros. ¿Por qué dice en medio de tu templo? ¿Qué es el templo sino la iglesia? Nosotros somos iglesia, somos un pequeño templo hecho por la gracia de Dios en el bautismo. Y cuántas veces ese templo lo hemos expulsado por el pecado mortal, pero Él nos ha prometido el perdón de los pecados. Creemos en el perdón de los pecados. Todavía tienes tiempo de convertirte. Por eso recordamos aquellas palabras que venimos recordando en todos estos sermones del reino de los cielos. Ojalá hoy escuchéis la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Palabras del Salmo 94 que rezamos los sacerdotes todas las mañanas en maitines. Cada vez que rezo esas palabras me acuerdo y digo: Señor, ayúdame a no endurecer mi corazón. Ayúdame a no ser ciego espiritualmente. Ayúdame a no ser sordo espiritualmente. Ayúdame a no cerrarme a tu perdón. Que no sea que me aturda el pecado, que me aturda el dolor, que me aturdan los problemas, que me ahoguen de tal manera que me olvide que tengo que acudir a ti.
Muchas veces decimos, yo no tengo tiempo de rezar, no tengo tiempo de venir a misa, no tengo tiempo de esto, no tengo tiempo de lo otro. ¿Y de dónde vas a sacar fuerzas si no rezas? ¿De dónde vas a sacar fuerzas si no comulgas, si no estás en misa? ¿De dónde vas a sacar fuerzas si no tienes el perdón de los pecados? No seas orgulloso. Humíllate ante la poderosa mano de Dios y pide fuerzas para poder luchar y para poder ser fieles a Jesucristo. Madre bendita, Madre Inmaculada, Reina de cielos y tierra, Madre del Emanuel, Dios con nosotros, Madre de Dios y Madre nuestra, que dijiste en Magnífica, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso hecho obras grandes en mí, su nombre es santo, y su misericordia permanece en sus fieles de generación en generación sobre los que le temen. A ti acudo, a ti te imploro, y ayúdame a esperar la venida de Jesucristo. Ayúdame a creer en la venida de Jesucristo. Ayúdame a estar preparado a que si Cristo me llama ahora, pueda estar unido a Él. Ya sea que me llame por la muerte, ya sea que me llame en su segunda venida. Aquí estoy pronto a seguirte, Señor Jesús, en tu Madre bendita. Oh fruto bendito del vientre de la Virgen María. Oh fruto bendito que eres Jesús, Dios salva. Por eso te decimos una y mil veces, desde el corazón inmaculado de María, desde lo más profundo de nuestra alma te decimos, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.